Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. Feliz sábado, bienvenidos a nuestro episodio 30. Hoy vamos a estar hablando sobre el proceso electoral que vamos a tener en noviembre, cómo evitarlo, cómo evitar que pase lo que pasó en Venezuela durante todas esas elecciones en las que Hugo Chávez hizo fraude, tomar los consejos de Manuel Rincón, que lo tuvimos aquí en el episodio 21. Ese era el número de la camisa de Zidane en la Juventus, para los que saben de fútbol. Vamos a estar hablando con Yossi Toscano. Bienvenido, Yossi. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Un gusto, muy alegre. Felicitarte por este programa. Ha destacado y la juventud tiene un nuevo espacio para abrir los ojos, abrir el pensamiento. Así que felicidades. ¿Cuántos años tenés, Yossi? 34. La juventud. Sí, ¿estás más joven que yo? No, pero... Pero vos te dejas barba, ¿o? No, para nada, no finjo. Hay otros ahí que hasta se mandan a operar barbas para verse más Como bonitos. Messi. Como algunos diputados ahí también. De Messi no van a estar hablando. Que hasta es que aquí el productor es gran mesiánico. Nosotros apoyamos al bicho aquí. Pero tiene nombre de jugador brasileño destacado. DJ Denilson. Y aquí está ahí DJ Onancho atrás, haciendo relajo y nos está haciendo muecas. Bueno, Yossi, mira, hoy vamos a estar hablando justamente sobre este proceso electoral. Hay bastantes preocupaciones porque ya vimos las noticias del proceso de licitación del CNE, que aquí el consejero solo son problemas, se suspendió, ahora hicieron un nuevo lanzamiento que dieron como 2 días para presentar las ofertas. Está toda la situación de si habrá conectividad o no, cómo va a ser el proceso electoral en noviembre. Entonces vamos a desmenuzar un poco más ese tema este día, pero te quería preguntar a vos, ya que vos sos el invitado, ¿qué tal ha sido esa experiencia en política? ¿Hace cuánto entraste ya de lleno al proceso o al mundo político, esta arena complicada de Honduras? Bueno, yo inicié en diciembre de 2020. Esa es mi primer participación en una reunión de jóvenes políticos. En aquel momento del PSH la coordinaba Irosh Kelbir. Y bueno, y llegamos en mascarilla con el ánimo de respaldar a un hombre diferente, ¿no? Yo realmente no tengo un pasado en otro partido, sino que era de esos jóvenes que son en su mayoría que rechazan la política, ¿no? Esa política tradicional, los discursos de políticos que ya no te convencen, el accionar de que te prometen 1000 cosas y al final solo aparecen cada 3 años y medio. Pero miramos en Narrala a una persona diferente, un hombre no político, definitivamente cero política tradicional. Así que en enero de 2020 empezamos ahí y desde ahí hemos continuado, ¿no? Ya 5 años con el ingeniero. ¿Qué tal ha sido esa experiencia? Pues justamente el joven o el nuevo votante o gran parte también de la ciudadanía rechaza la política. De hecho, el 70% de los hondureños rechazan la gestión de los diputados. Es una estadística enorme y es entendible. Y ahora que estoy adentro, te diría que es peor de lo que se ve afuera. Es un mundo, una política tradicional que por eso el país nunca va a salir adelante con esta clase política. Se los digo claro. Pueblo hondureño, si siguen los políticos tradicionales en el poder, nunca vamos a salir de la pobreza, nunca nos vamos a desarrollar. Yo coincido, Yossi, con lo que acabas de mencionar. Justamente fuera de cámaras estábamos platicando de lo que sucedió en Argentina. Bueno, Milei no solo es un partido nuevo, son ideas nuevas, es un personaje nuevo. Entonces, sí, en nuestro país difícilmente vamos a salir adelante si hemos tenido prácticamente la misma historia. ¿Qué opinas de él en general, de Milei y de Argentina? Bueno, lamentable que, como decimos en buen hondureño, se dejó meter gol, ¿no? Es que la revolución de pensamiento tiene que ejecutarse a cabalidad y no puedes permitir que un falso nuevo pensamiento, ¿no?, se establezca en la mesa. O sea, aquí en el país van 4 décadas de lo mismo. Por ejemplo, los de Libre hablan de un bipartidismo. Ellos son parte de esas 4 décadas de subdesarrollo, de empobrecimiento. Entonces, él mete en la mesa de trabajo gente
para que el pueblo hondureño lo entienda, como de esas 4 décadas que hemos tenido en Honduras y que no te van a generar ningún cambio. No son opción. Simplemente pensar que de ellos va a salir algo después de lo que has visto es una locura. Entonces, comparto el pensamiento, el sentir. Siento que hay que establecer, yo lo digo mucho, ¿no? Con mi equipo de trabajo. Tenemos que hacer 2025, 2026, ¿no? Modernos. La experiencia es fundamental, pero cuando hablo de 2025, 2026, es que nosotros tenemos que anhelar ser como los del primer mundo. Yo siempre, en todos los foros digo, los niños en el primer mundo a los 3, 4 años se están armando una computadora. Están con un robot ahí viendo qué hacen. Y acá, que un niño de 3, 4 años tenga un robot es un lujo. O que arme una computadora. ¿Cuántos andamos ahí? No me toque la computadora que me la va a arruinar. Allá las desarman, las arman, o sea, desde esa edad. Entonces, mientras en la mesa de trabajo, de toma de poder, no tengas una generación que busque desarrollo, que haga a un lado los intereses personales realmente, porque te lo digo, todos tenemos algo que nos interesa, todos queremos lo mejor para nosotros, para nuestra familia, y se puede lograr sin necesidad de ser corruptos, sin necesidad de ser delincuentes, sin necesidad de secuestrar el poder, ¿no? Así que todas esas ideas que él plantea, yo creo que son acertadas, pero que siempre te las va a ensuciar un tradicional. ¿Qué fue lo que hizo y en qué momento vos dijiste, no, suficiente, tengo que entrar en política? Pero me lo contestás después del corte, Yossi. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, yo te hacía la pregunta antes del corte, Yossi, sobre en qué momento, qué edad tenías, cuál fue esa situación que dijo o que te hizo a vos decir voy a meterme en política, ya es suficiente, ya es mucho. No sé si fue un evento puntual que vos dijiste hoy voy a ir a inscribirme a un partido político. ¿Y por qué PSH en aquel momento? Bueno, yo soy de los denominados hijos del golpe y siempre lo señalo. En 2009 yo estaba en la universidad, mi primer año, y entonces yo llegué a aborrecer la clase política porque ya estábamos en clase vos, y entraban las bombas lacrimógenas y después sintonizabas la televisión y escuchabas a unos decir otra cosa, otro, y etcétera. O sea, convulsionaron el país, vos, intereses políticos realmente. Entonces me aparté por 100% de la política. Pero miraba con las posturas de Salvador muy acertadas, muy directos, muy decirle a quien le tenía que decir las cosas. Y dije, este señor tiene que ser algo, tiene que involucrarse. Entonces él fue fundando los partidos, pero igual tenía ese recelo. Yo, bueno, vamos a seguirlo viendo. Ya con la reelección de Juan Orlando, que el pueblo hondureño lo rechazó, fueron acontecimientos igual de los que todos los hondureños rechazamos. El pueblo hondureño no es violento, quiere paz. Y entonces este brother se reelige y dije yo, no, voy a apoyar a Salvador, vamos a apoyar un diferente. Así que en 2020, ahí en pláticas de amigos, ¿no? Ahí estábamos con Josué Colindres, jugando fifiadas, las famosas tardes de FIFA. ¿Quién gana ahí? No, es hijo mío. ¿Es hijo tuyo? Tengo varios hijos en FIFA. Pero ustedes son de los que escogen al Madrid, los dos. No, yo puedo Madrid jugar, rojo contra Madrid. No, yo juego con el Boca y ellos juegan con Madrid. con Madrid. No, pero decidimos, no, vamos a meternos, le vamos a dar, vamos a apoyar a un distinto, a un diferente. Así que ahí me metí por eso, por un tema no partidario, un tema de Honduras, un tema de alguien que tenga ideas diferentes y que las pueda implementar. ¿Y vos sos abogado de profesión? Soy abogado. Yo me preparé profesionalmente para desarrollar mi carrera, para vivir de mis estudios, no para meterme en política, pero decidí apoyar con mis ideas, con mi profesión, al ingeniero, y después se fueron dando los espacios para entrar en un cargo de elección popular. Y en este episodio, justamente, Yossi, fíjate que traemos, y ya lo vamos a ver en un minuto, que el productor me regale y solo una introducción, traemos un video de eso que vos mencionaste, de la reelección que se dio en el 2017. Traemos también un poco del recuerdo de lo que dijo Mel en aquel entonces, porque mucho de lo que nosotros hoy estamos denunciando, estamos exigiendo, fueron exigencias que él hizo en su momento. Y creo que en aquel entonces todos coincidíamos en que no debía haber reelección, coincidíamos en que tenía que haber elecciones transparentes. Bueno, ya todos sabemos lo que pasó,
pero les traemos este pequeñito recuerdito de lo que él dijo en aquel momento. Estaba claro en las actas y estaba claro en los informes. Cuando usted tiene prácticamente el 68% de las actas, que ya las teníamos nosotros en nuestro poder y habíamos sacado las estadísticas. Entonces es imposible que con el 30% restante la tendencia cambie. Y le doy 3 departamentos clave. 3 departamentos. Lempira, Intibucá, que la tendencia y La Paz. En esos departamentos, la votación es del 75%. Ahí está montado gran parte del fraude. En el resto del país, la votación anda en el 50-55% del censo electoral. Esos 3 departamentos los han introducido a última hora y nos han negado a nosotros el derecho de poder revisar lo que están haciendo a partir del domingo en la noche, porque el domingo en la noche ellos distribuyeron 12.800 actas, quedando restantes 5.200. En esas 5.200 es donde han hecho un paraje que hoy el Tribunal de Elecciones ha perdido totalmente la credibilidad. Ya no es un juez, ya no es un árbitro, está parcializado y por tanto está en juego la democracia y la paz en nuestro país. Bueno, en resumen, Yossi, te los puedes dejar, si ya ahí tenemos otros videos. Mira, en resumen, ¿qué es lo que decía Mel en el 2017? Mel lo que decía en aquel momento fue que estos departamentos, Intibucá y todos los demás, tienen una participación del 70%. Es decir, a pesar de que su carga electoral es menor, en aquel momento 7 de cada 10 intibucanos iban a votar. Entonces, tal vez en Francisco Morazán uno tiene más personas, pero no todos van a votar. ¿Qué es lo que mencionó también? El hecho de que se manejaron todos esos votos, los famosos votos rurales, creo que vos lo recordás, pero Claro. te voy a dar el espacio para que se lo expliques a la población, porque es lo que nosotros estamos aquí peleando también, ¿verdad? Bien. Primero aclarar que toda esa lucha que vimos en imágenes, Libertad y Refundación en su gobierno la tiró a la basura. Y es por eso que yo ya no los apoyo. O sea, yo apoyé la alianza incondicionalmente. Apoyé a Xiomara, mi presidenta. Yo voté, luché para que ella estuviera en la silla incondicionalmente. Cuando llegamos al Congreso Nacional y vemos que después del primer año son todo lo que criticaban. ¿Y por qué mencioné los hijos del golpe? Porque justamente esa juventud que se destacó en las calles, que luchó, que fue parte de esas imágenes, le dieron la espalda al pueblo hondureño. Y jugaron con el pueblo hondureño. Y se olvidaron de todo eso. El aire acondicionado del centro cívico les nubló el pensamiento. Y se les olvidó todo lo que se sufre por una chamba. Y mientras tu interés sea una chamba por encima del bienestar de Honduras, estás descartado para luchar por el país. No sos una voz autorizada para hacerlo. Así que nosotros preferimos la llanura y alzar la voz y decir que Honduras sí puede cambiar si trabajamos. Pero para lograr cambiar Honduras ocupamos este 30 de noviembre salir a votar. Y recordar lo que mencionaba el señor expresidente. Justamente ahí es donde tenemos que cuidarnos. Porque como ellos han replicado todo lo que criticaban y se han convertido en autores exactos de lo que criticaban, entonces por ahí viene el fraude. Y el pueblo hondureño debe tener claridad. Por encima de los observadores, por encima del cuidado de mesas, el voto masivo el 30 de noviembre es fundamental. Si realmente queremos que nuestro país se transforme, si realmente queremos que nuestros niños no sigan siendo engañados por políticos tradicionales, es el 30 de noviembre. Podemos hablar aquí todo tu programa, hermano, de estadísticas, de medidas de control, de medidas de observación, y hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero el mensaje fundamental es que la gente no tenga miedo en ir a votar. Mira, Venezuela hizo una campaña espectacular de votar masivamente y aún así le robaron las elecciones. O sea, que nosotros primero tenemos que lograr que nuestra gente vaya a votar y después, con toda la estrategia de voto establecida, cuidar. Pero no podemos relajarnos en dejar de ser llamados al voto, porque si en Venezuela la dictadura de Maduro, que es la que hoy replican en Honduras, con todo el voto masivo hizo fraude, entonces nosotros acá tenemos que pedir el voto masivo y entrar en esas estadísticas que están mencionando. ¿Dónde estabas vos en el 2017 cuando se da todo esto? No,
estudiando, encargándome de mi vida profesional y siendo un ciudadano más que fue a votar. Y ¿Cómo lo viste? ¿Como ciudadano externo en aquel momento a la no, política? no, o sea, por eso es que al final me termino metiendo. O sea, no puede ser posible que los políticos sean tan sin escrúpulos. O sea, no les interesa la ciudadanía. Y es como decimos en buen hondureño, por sus pistolas, pues. O sea, aquí es, y por eso es que soy anti el gobierno de Libre. Porque, oíme, entonces es como ellos quieran, como ellos dicen. En el Congreso no han sido capaces de conseguir votos. Hoy son la tercera fuerza política porque no hay cuarta fuerza política. O sea, ya nadie los quiere. Y entonces es a la fuerza, es a la brava. El CNE hicieron ahí un espectáculo, amedrentaron a las consejeras, utilizaron el Ministerio Público, lo instrumentalizaron. Esa es una bajeza. O sea, repetir ese manual de Venezuela de instrumentalizar el Ministerio Público. Y tanto que se lo criticamos a Juan Orlando. Tan duro que fuimos contra aquel fiscal 5 estrellas que le decíamos. Y hoy instrumentalizar el Ministerio Público para amedrentar a la ciudadanía, para conseguir intereses partidarios. Es una bajeza. Y por eso es que tenemos que sentenciarlos en las urnas. Y fíjate que qué bueno que mencionas el tema del CNE, porque en el CNE no solo es el hecho de que no se han logrado acuerdos de todo lo que hicieron de estar amenazando a las consejeras. Me da risa cuando yo veo al consejero decir, no, aquí nosotros no tenemos que promover ni apoyar que se le amenace a nadie, después de que hicieron una campaña bastante fuerte en contra de ambas realmente. Y por eso traemos este video, yo sí que lo vamos a ver, que es de una entrevista que dio hace poco justamente Marlon Ochoa. ¿Por qué quiere eliminar esas prohibiciones que además han estado en el reglamento de observación electoral desde el 2017? Y ahora, en esta elección, particularmente, quiere eliminar prohibiciones que lo que buscan es procurar la paz social y la estabilidad en el proceso electoral. Son prohibiciones que además buscan salvaguardar la rectoría del proceso electoral en manos del Consejo Nacional Electoral, que es quien dirige el proceso, Gabriela, no es el CNA, es el CNE, y en esa vocal hay una gran diferencia en términos de funciones, competencias y facultades. Usted solicitó acreditarse como organización que va a hacer observación electoral, debe someterse a las condiciones que nosotros como pleno y por unanimidad fijamos en el reglamento. ¿Otros intereses, consejero? Bueno, lo que hay que preguntarse es por qué querrá dar declaraciones públicas ella como observadora, por qué querrá divulgar informes sin que estos sean del conocimiento del pleno del Consejo. Eso pienso yo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer para saber cuál será su intención, ¿no? Consejero, ¿se va a ir a contratación directa para la conectividad el 22 de septiembre? Según el cronograma electoral, debe de ser esto adjudicado. Mire, la ley especial que nos rige a nosotros, que está contenida en las disposiciones del presupuesto especial, establece que cuando un proceso se declara desierto o fracasado, pasamos a una siguiente etapa de contratación expedita. No es una contratación directa, sino que es una contratación expedita en donde tenemos que acreditar mínimamente 3 invitaciones, pero en la que puede participar cualquier oferente. Entonces sí, efectivamente ya ha sido declarado fracasado el proceso y vamos a proceder con una contratación expedita, esperando cumplir el plazo fijado. ¿A qué se refiere con expedita, consejero? Bueno, y creo que las preguntas que hacía ahí, yo sí, la periodista, creo que es Ruth, ahí le mandamos un saludo a Ruth, son muy acertadas, porque ¿qué es expedito? Y de lo que hemos podido ver es que hicieron un lanzamiento, qué sé yo, un lunes y el miércoles ya había que hacer las ofertas. Entonces, Mira, aquí hay que ser irreverente, ¿verdad? Entonces seámoslo. No le mintamos al pueblo hondureño, hay que decirle, pueblo hondureño, lamentablemente vamos a ir a elecciones con las reglas del juego de Libre. Y las reglas del juego son estado de excepción, no hay ninguna garantía constitucional. O sea, tienen el poder armado de la nación lista para acabar con la libertad, con la libre emisión del pensamiento, con la libre circulación de cualquier ciudadano. Tienen un estado de excepción ilegal que no ha sido aprobado por el Congreso Nacional. Segundo, con los observadores a la medida de Libre, los que ellos quieren, y le van a dar credenciales a quien ellos quieran. Con el sistema de transmisión, el famoso TREP, para que me comprendan, como ellos lo quieren, a su medida. Entonces nosotros tenemos que responderles a la medida de las reglas con las que ellos quieren jugar, porque están en el poder. Y ya se les olvidó que la concentración del poder era mala,
que la instrumentalización del Ministerio Público, de la policía, de los militares era malo, que la bota represiva de los militares era malo. Todo eso ya se les olvidó. Entonces ahora realmente vamos a unas elecciones totalmente polarizadas por parte del oficialismo. Y no solo eso, la persecución, la difamación, las granjas de bots atacando constantemente a los que no pensamos como ellos, y realmente el peligro de que todos los que alzamos la voz probablemente ni lleguemos al proceso electoral. O sea, estos son 2 meses y días que realmente todos estamos en peligro acá, ¿no? Tienen una cultura de odio y de miedo. Entonces, puntualmente, como vamos a ir con esas reglas, como no lo vamos a cambiar, como por más valiente que sea Ana Paola, más valiente que sea Cosette, no van a lograr, porque no tienen el poder realmente para hacerlo, más que generar estabilidad. Yo aplaudo lo que están haciendo, generando estabilidad dentro de esas condiciones inhumanas de trabajo. Entonces nosotros tenemos como pueblo hondureño que responderles con el voto masivo y con la organización en las mesas. No caigamos en la trampa de los famosos observadores electorales. Nosotros, pueblo hondureño, nos tenemos que centrar no solo en observar, sino en ir a las mesas, a cuidar las mesas, a llenar bien las actas, porque ellos lo que quieren es llenar más las actas y que vayan a un conteo especial. Y como ahora cambiaron la regla del juego en la transmisión, y vos vas a ver absolutamente el 100% de las actas que vayan saliendo de los centros de votación. Antes no. Antes el acta que estaba mala iba a un conteo especial y solo mirabas el porcentaje de actas buenas. Entonces te daba tranquilidad porque vos lo que mirabas inicialmente era lo que ya no era refutable. Y lo que era refutable iba a un conteo especial. Hoy no. Hoy el 100% de las actas van a ir de un solo. Por eso ocupamos llenar bien las actas. Y para llenar bien las actas ocupamos a los mejores hondureños, a las mejores hondureñas, que sepan leer, que sepan escribir, que escriban bien, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, y que suban las actas en tiempo y forma para que el CNE no tenga excusa de ir a un conteo especial, porque en las bodegas es donde quieren hacer pedazos al pueblo hondureño. Totalmente de acuerdo. Y aquí vamos a poner una imagen, Josie, en pantalla para que la población lo pueda ver, de cuántas personas son las que necesitamos. Y yo hice aquí una estimación ahí, ¿verdad? Con los datos que me ha compartido el CNE. Entonces, por ejemplo, porque va muy, muy de acuerdo y diste en el clavo con lo que mencionaste, que la gente tiene que estar en la mesa. Siempre escuchamos que dicen, hay que defender el voto, hay que cuidar que no hagan fraude. Sí, y tomo lo que mencionaste, pero necesitamos personas que estén ahí siendo secretarios, escrutadores y llenen. Entonces, les resumo de los datos que se han publicado hasta ese momento, porque entiendo que el censo puede cambiar y algunas cuestiones. Son 18.273 personas que necesita cada uno de los partidos para su representante propietario. Misma cantidad de números para el suplente. Cada partido va a tener un propietario y un suplente. Luego vienen los custodios electorales, que tiene que haber mínimo uno por centro de votación. Custodio, bueno, pueden haber hasta más, pero iban a definirlo ellos en el CNE. Custodio técnico, otros 5.736. Y después, por último, acá abajo, tal vez quitas el picture in picture. Cuando nosotros acá abajo tenemos esos 800, yo sí es importante porque esto es lo que dejó Ana Paola y Cosette, que son las personas que van a estar en el CNE verificando eso que vos dijiste. Entonces, ¿qué sucede? Uno está en mesa, la transmite por el equipo, llega básicamente a la inteligencia artificial de la tabulación, y lo que necesitamos hacer los 3 partidos que estamos ahí, bueno, los 2 porque el otro es libre, es que la persona que está ahí tiene que hacer un trabajo de contabilidad, me decía un amigo, de que el acta que llegó de mesa 5,000, esa suma se está agregando de la forma correcta por el sistema, lo que vos decías. Porque de lo contrario lo que va a pasar es que va a sumar lo que quiere y va a dar algún tipo de fraude. Entonces, cada partido necesita unas 700, 800 personas. Ese número donde lo saqué yo, sí son 18,000 actas que hay que estar revisando visualmente. Necesitamos un montón de gente que esté ahí con energía, con su cafecito, con mucha fineza en ver las actas y que vengan correctamente llenadas como vos lo dijiste. Entonces miremos ese número, 196,602. Poner la otra imagen aquí, DJ productor, porque van a decir, ¿y dónde sacó los datos? Siempre les encanta
Entonces esta es una noticia de HRN y ahí establece, digamos, y dice, creo que está tapando ahí lo que dice, ya la vamos a quitar, pero pueden encontrar esta noticia ustedes en línea que dice, elecciones en Honduras, se necesitan capacitar más de 195,000 personas para estar en mesas. Entonces, más o menos lo que calculamos. Entonces, comparto lo que vos decís. ¿Qué sucede? Que el observador no va a hacer ese trabajo. El observador se va a su casa. Cuando vos estuviste en toda esta experiencia electoral, yo sí, ¿cuántos observadores se quedaron toda la madrugada, por ejemplo? No, ninguno. Muy pocos. Es que, a ver, hay que aclarar esto. Ocupamos observadores. Los observadores son fundamentales. ¿Qué le decimos a los colegios, a la sociedad civil organizada? Justamente, organícense bien. Hagamos la observación, pero no quitemos personal para ir a mesa. Ocupamos todo ese voto independiente. Miren, jóvenes, si quieren desarrollarse, si piensan en tener una casa, si piensan en tener una familia, si piensan en ser solteros, destacados y no tener problemas a futuro, si piensan en sus abuelos, en el buen cuidado de sus abuelos, en su jubilación, todo lo que pretendan desarrollar en su vida se va a dar únicamente con un buen gobierno. Es mentira que un mal gobierno o un buen gobierno no nos afecta. Olvidémonos de ese engaño que los políticos tradicionales nos han metido. Ocupamos cuidar este proceso electoral. Y ojo, yo no he dicho aquí voten por mi candidato. Ocupamos cuidar este proceso electoral, porque si permitimos el fraude se va a instalar una dictadura en este país. ¿Cuánto nos costó sacar a la anterior? Tuvimos que hacer alianzas de las que hoy, bueno, ahí están los resultados, pésimas alianzas. Leamos la historia a nivel de Sudamérica. Esas alianzas están pasando factura, producto de que son alianzas solo para castigar al que está actuando mal y no para construir país. Entonces, centrémonos en las mesas electorales. Los custodios son fundamentales porque son los que reciben el acta, la escanean, la suben al sistema del CNE y este transmite a los diferentes partidos, a la sociedad civil organizada. ¿Qué es fundamental hoy más que nunca? Que el acta esté bien revisada, bien llena y que no caigamos en la trampa del oficialismo que pretenden mandar actas a conteo especial para en la bodega tener más tiempo de hacer esos trucos sucios. Por eso le pedimos a toda la sociedad civil, organicen bien los observadores electorales, pero mandemos gente a las mesas. Eso es fundamental. No perdamos de vista el objetivo. Si Libre está presionando por observadores, es porque ahí hay algo. Totalmente de acuerdo con vos, Josie. Vamos a ir a un breve corte, pero te digo una última pregunta. Que se mencionó mucho tu nombre cuando estaba la presión que se le había hecho a una de las consejeras. En tu caso, digamos, ¿cómo hubieses manejado esa presión? Porque es fuerte. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque el hecho de que te nombraran a vos como un candidato habla muy bien de vos, pues. No, imagínate esa papa caliente que iba a agarrar. Mira, Ana Paola Hall, una experta en materia electoral, una abogada realmente, como les digo yo, del primer nivel, ¿no? 2025, actualizada en toda la materia electoral, reconocida a nivel internacional por su capacidad. 2 procesos electorales fuertes, fue fundamental en el proceso electoral anterior y hoy, sin duda alguna, va a ser pieza fundamental. Imagínate la responsabilidad de cubrir una vacante tan fuerte, tan preparada y sobre todo muy alegre de que Libre no me haya dado los votos, porque significa que estoy trabajando bien. Fue lo primero que hicieron. Está bien que los liberales pongan su persona en ese cargo porque no sea Yossi Toscano. Entonces eso a mí me alegra, me motiva, porque estamos siendo piedra en el zapato de estos políticos tradicionales. Ahora bien, pongámonos en los zapatos de la abogada Ana Paola Hall, con toda la experiencia, con toda la capacidad, que por una amenaza a muerte, que porque te estén hostigando a tu familia, tengas que hacerte un lado de defender tu país. Yo realmente aplaudo que ella continúe en ese puesto y agradezco, oíme, nuestro candidato presidencial, Salvador Narrala, encabezando todas las encuestas. Ahora hablemos de él. El presidente del Partido Liberal sabe, Roberto Contreras, que el Partido Liberal, después de ser la tercera fuerza, hoy es la primera fuerza política, intención de voto. Y le delegan a un joven de 34 años la responsabilidad enorme de ir a jugar un proceso electoral.
Yo valoro sobremanera lo que hicieron. Me apoyó el presidente del partido, el central ejecutivo completo, la bancada por unanimidad, los alcaldes, el candidato presidencial, mis compañeros de planilla. Así que para mí fue algo realmente un honor y me motiva todavía más a seguir trabajando de cara al Congreso Nacional. Primero, porque soy una voz de oposición que Libre le tiene miedo, que Libre no quiere, que Libre cuando puede difama. Después de este programa, hermano, me van a dedicar unas 2 semanas de call center y de sus ministros ahí, esos revolucionarios de Prado y Boina atacándome. Entonces eso me motiva a seguir adelante porque el pueblo hondureño va por buen camino y con personas que no le tengan miedo a alzar la voz, vamos a salir adelante. No, y te felicito igualmente, Josie, lo que vos mencionaste, a tu corta edad, haber sido nombrado por un puesto tan importante, habla muy bien de la juventud de Honduras, que es lo que nosotros promovemos aquí en Irreverente. Es cuando uno ve a los jóvenes y en nuestro siguiente bloque vas a ver las entrevistas que traemos de cipotes, la verdad que entrevistamos que están muy despiertos, están muy claros qué es lo que necesita el país y realmente el futuro es de ellos. 60%, 70% de la población es menor de 35 años. Entonces, es el futuro de los jóvenes. Vamos a ir un breve corte y regresamos pronto. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, y estábamos conversando en el corte, Josie, justamente de lo que vos decías, que me parece que vale la pena también traerlo ya al aire, que lo escuche la población hondureña, y es que esa efervescencia que ha generado Salvador de incorporar a mucha gente joven, yo ahí me incluyo, que fue por él el candidato que uno decide meterse en estas cosas, pero hablábamos de que aquí ha estado Luna Cruz, ha estado Gloria Argueta, mucha gente que no eran necesariamente de un partido y decidieron integrarse por Salvador Nasralla. Entonces, vos decías algo importante y es que tienen que aprovechar este momento para hacer los cambios. Mira, Salvador Nasralla es un liderazgo que abre puertas. En mí tienen un claro ejemplo de la visión de Salvador. Yo era diputado suplente en 2023, finales de 2022, y él junto a una destacada bancada, ¿no? Suyapa Figueroa, Fátima Mena, Maribel Espinosa, Hiroshka Elvir, Carlos Umaña, profesionales realizados, destacados en sus áreas. Políticos con credibilidad le dan la jefatura de la bancada a un joven, primera vez en el Congreso Nacional, diputado suplente. Y esa es la línea de Salvador. Entonces, a todos esos jóvenes que nos están viendo, sí se puede ser un político no tradicional, si tienen que ser ustedes parte de esos curules. Miren, yo tengo un proyecto de ley que se llama de lunes a viernes. De lunes a viernes es que los diputados trabajen de lunes a viernes como todo el pueblo hondureño, así de sencillo. Muchos compañeros por ahí han prometido que el mismo Salvador ha dicho, diputado que no trabaje o que no llegue ese día a trabajar, que no se le pague o que se le reduzca el salario, que se reduzca la cantidad de diputados. Pero yo les digo, si solo tenemos un diputado a nivel nacional y no trabaja, ¿en qué estamos? Y si ese diputado solo gana un lempira y no trabaja, entonces ¿en qué estamos? Aquí lo que ocupamos es derogar la ley orgánica del Congreso Nacional para que los diputados trabajen. Esta ley orgánica dice que tenés que ir a trabajar martes, miércoles y jueves una comisión. No te pones a trabajar, no tenés horario. Y eso lo han hecho los políticos tradicionales para ir tranquilamente, estar en el aire acondicionado, ganando un buen salario y no generando empleo. El pueblo hondureño debe comprender, y ahora entro en tu pregunta, que Salvador Nasralla es el vocero de una generación sin voz, de una generación que se cansó de la política tradicional, de esos jóvenes que en 2009 vivieron la peor etapa política y que en 2017 la repiten y que entonces se dedican a su vida privada. Algunos no logran desarrollarse de manera privada, otros sí, pero que hoy el escenario está presto para seguir a un líder que abre puertas, que no se va a encargar nada más que dejarnos un país con las bases de una política no tradicional diferente y que esta generación del Partido Liberal, que estuvo 16 años en llanura, y de aquellos jóvenes que no tenían un recipiente donde ir a dejar sus ideas para poder mostrarlas a la población, puedan hacerlo. Entonces, todos estos jóvenes que han crecido sin visión partidaria, tienen en Salvador Nasralla ese líder
de libre pensamiento, de libre emisión del pensamiento, de libertad real que te permite desarrollarte. A mí nunca Salvador Narrala, ni siendo jefe de bancada, ni siendo coordinador nacional de la juventud, ni siendo secretario general del Partido Salvador de Honduras, me dio una instrucción para ir a negociar, para ir a pedir cosas personales. Y entonces me dio a mí la libertad de mi pensamiento, mis ideas, ponerlas en una mesa, plasmarlas y ejecutarlas. Pensamientos de país, pensamientos para todos. Así que en Salvador Narrala está la oportunidad para que esos jóvenes que se sienten sin ánimo de defender una causa, defiendan la causa misma, la causa personal, la causa país. Sí, que al final del día vos tenés razón, pues, o sea, no tiene nada de malo querer defender el patrimonio de la familia, querer tener familia, hijos y demás. En uno de los episodios que estuvo Luna, hasta me acuerdo que dijo, no tengan pena de querer tener un negocio, hacer dinero y prosperar. O sea, eso no tiene que ser ningún pecado. Y traemos aquí la primera entrevista de nuestro segmento en voz alta, yo sí, para que escuches un poco de la opinión que tuvo y la experiencia que tuvo esta joven durante las primarias. ¿Tu nombre? Lucía López, ¿Cuántos años tenés, Lucía? 22, ¿Qué estudias? Administración Pública, ¿Por qué estudias eso? porque es una carrera muy importante para nuestro país. ¿Quieres trabajar en gobierno en futuro? Sí, sí, ¿En qué te gustaría? en finanzas, en aduanas o en migración. Me estabas comentando fuera de cámaras que estuviste en Junta Receptora de Voto para esas primarias. Sí, así es. Estuve ahí siendo partícipe de las elecciones. ¿Qué tal tu experiencia? La verdad que fue una experiencia muy bonita porque en realidad yo quería saber, quería saber qué se sentía estar ahí. Y la verdad que es muy bonito porque conocí sobre el proceso, cómo se lleva a cabo, desde un inicio hasta un final, si era como me lo habían contado o era diferente. ¿Cómo te lo habían contado y cómo fue? Bueno, me lo habían contado que era como bastante conflictivo, pero en realidad no fue así. Yo no lo percibí así de esa manera. ¿Cuántas horas estuviste? 24 horas. ¿Y tú, bien comida, dormiste, te tomaste alguna siesta en ese proceso o 24 horas sin dormir? Bueno, como una hora sí dormí, la comida no nos faltó, las personas bien amables, nos apoyaban en cualquier cosa. ¿Qué te motivó a estar en mesa? Me motivó conocer el proceso. ¿Qué le dirías ya a la juventud para las elecciones generales? ¿Que participen, que sean observadores? Sí, que participen y que sean observadores para que nadie se los cuente o que no le digan, no, mira, no vayas porque eso así no, o sea, vos podés hacerlo, o sea, no tengas miedo porque sos libre y así vas a tener una mejor experiencia. ¿Cuánto tiempo te tomó prepararte para estar en la mesa? Como un mes. ¿En capacitaciones? Sí, en capacitaciones, sí, nos capacitaban. ¿Vas a estar para las generales otra vez? Aún no lo sé. Ok, gracias, Lucía. Bueno. Bueno, yo sí, creo que mencionó que tenía 19, 20 años y estuvo en el proceso en una JRB 24 horas sin dormir. En general, ¿qué impresiones te da? Bueno, primero, ser realista. Ella tiene un sueño. Quiere trabajar en aduanas o en finanzas, dijo. No lo va a lograr. No lo va a lograr, por una razón. Y lo voy a decir claro porque este corto lo van a utilizar los de Libre para atacarme. No lo va a lograr porque el actual gobierno, si no sos del censo de Libre, no te da trabajo en el gobierno. Y los que salieron tampoco te daban acceso a un trabajo si no tenías el censo. Y mientras no le demos la oportunidad a alguien diferente, y lo tengo que decir con claridad, es el único candidato que ha dicho, si sos nacionalista, si sos de Libre, si no tenés partido político y sos un profesional y te gusta trabajar y te destacás en tus estudios o en lo que ejerces o en tu profesión o en tu oficio, vas a tener trabajo en el gobierno. Y ha sido Salvador Narrala. Entonces, no vas a lograr este sueño si no tenés el censo de Libre y gana Libre. Y si tenés el censo de los otros que salieron, si no tenés ese censo y ellos ganan, tampoco, porque el único candidato que lo está promoviendo es Salvador. Y al Partido Liberal hay que decirle, toda la militancia del Partido Liberal va a ser tomada en cuenta en el gobierno de Salvador.
pero la línea de pensamiento es 100% liberal. Y ser 100% liberal es ser demócrata, es abrir las puertas a todos. Es, bueno, Kevin, no comparto lo que dijiste, pero tenés tu derecho a decirlo y yo tengo la obligación a respetarlo. Y mientras no respetemos esos espacios de consenso, los sueños de nuestra juventud, como lo que acabamos de escuchar, no se van a realizar, a menos que tengamos un gobierno diferente, un gobierno de puertas abiertas reales y que los jóvenes como ella, oíme, qué bonito escuchar, yo quería saber qué era eso, yo quería sentir la experiencia y aún sintiendo la experiencia tiene sus dudas, pero yo la invito a ella y a todos los demás, primero, luchen por sus sueños. Segundo, no necesitan de ningún político para realizarse, para convertirse en lo que quieran ser, para desarrollar su familia, para tener emprendimiento, para ser exitosos, para tener mucho dinero, porque no es delito ser millonario ni tener dinero. Al contrario, delito es que los políticos tradicionales no permitan que ustedes se desarrollen. Así que, primero, continúa luchando. Segundo, te ocupamos en la mesa. A todos esos jóvenes que me están viendo, ocupamos que así como ella dio ese testimonio, ustedes lo den, sean aguerridos. 24 horas de lucha pueden significar una vida de libertades. Totalmente de acuerdo con vos, Josie, en cuanto a que es un sacrificio, sí, de un día, digamos, que les va a costar un poco. Tienen el espacio de dormir ya a la madrugada cuando se hizo mucho del trabajo, estás esperando el busito ahí. Pero de tu parte, digamos, para este proceso electoral de noviembre, ¿cómo ves la situación ya puntual de motivar a los jóvenes? Lo dijiste, que es por un tema de cambiar el país, pero ¿qué esfuerzo adicional hacemos para que más jóvenes puedan integrarse a todos los partidos? Porque algunos me han dicho lo siguiente, yo sí, es que yo no me quiero manchar, porque yo nunca he sido de ningún partido y para estar en mesa, lamentablemente así es nuestro sistema, es partidario, no es ciudadano como el de Guatemala. Para dar un contexto, en Guatemala quien consigue la gente de las mesas son las universidades, el sector privado, las iglesias. Aquí no, aquí uno se tiene que inscribir en un partido. Entonces, ¿qué le dirías vos a ese joven que te dice, pucha, yo sí, yo quiero estar, pero es que yo no soy de ningún partido? Nunca he sido nacionalista, nunca he sido liberal, no soy libre, no soy DC, no soy pino. ¿Qué le dirías? Bueno, que justamente esa es nuestra lucha. Nosotros defendemos la bandera liberal, compartimos la doctrina liberal, pero tenemos los pies en la tierra y estamos en contra de la política tradicional que restringe al ciudadano y que no seas parte de un partido te impida ir a una mesa. Eso es restringir tu derecho ciudadano. El derecho constitucional de elegir y ser electo no solo es ir a votar, es tener todas las libertades para hacerlo. Quiero estar en mesa, no quiero estar, quiero ser observador, no quiero ser observador. Entonces decirles que lo primero que tenemos que hacer, y espero que lo sientan realmente, es rescatar el Congreso Nacional. Nosotros podemos tener al mejor presidente del mundo, pero si el Congreso Nacional sigue cerrado, sigue sin trabajar, sigue siendo dirigido por una junta directiva, esto no es un tema personal. O sea, esta ley que hay en el Congreso Nacional la hicieron los nacionalistas y Libre la acogió perfectamente. Es un tema de concentración de poder. La ley orgánica del Congreso Nacional, y creo que soy el primer candidato y único candidato que habla de la ley orgánica del Congreso Nacional, le da poder absoluto a una junta directiva reducida. Ustedes votan por 128 diputados, pero esos 128 no tienen ni voz ni voto si el presidente y su junta directiva no le dan eso. Entonces, para que estos jóvenes que tienen temor a ser manchados en un partido tengan la libertad plena de ir a una mesa, debemos reformar la ley orgánica del Congreso Nacional. ¿Cómo se reforma? Con 65 votos. 65 hondureños que piensen diferente, que amen su país, que no quieran ser más de lo mismo y que le den al pueblo hondureño la libertad. Bueno, está bien, no te censes en ningún partido, pero tenés derecho a estar en una mesa, tenés derecho a ser observador. Y yo creo que se vale soñar y lo vamos a lograr, cumplir ese sueño. Pero para eso tenemos que someternos a las reglas actuales. Las reglas actuales es ocupás, acercarte al Partido Liberal, acercarte al Partido Nacional y acercarte al Partido Libre y decidir estar en mesa. No importa realmente si te manchas o no. Hoy tenés que hacer un lado ese temor. Hoy tenés que ir a mancharte el dedo, a inscribirte en un partido para tener un carnet y ser observador o estar en una mesa o ser un custodio electoral. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no llenamos bien las actas, si no transmitimos bien las actas en las bodegas del CNE, el oficialismo nos va a hacer fraude.
Y hacernos fraude significa, pueblo hondureño, que va a continuar este gobierno y no vamos a tener desarrollo para nuestro país. Y todos esos sueños que tienen, como la joven que vimos en pantalla, a quien yo respeto, admiro, no la conozco y le aplaudo desde acá por su sonrisa, por su calidez, porque fue genuina su entrevista. Y esa forma en la que ella se expresó es la que nosotros tenemos que cuidar, que habló libremente, sin temor, sin restricción alguna y dijo su opinión. Y eso es lo que tenemos que luchar. Así que, por favor, inscríbanse para observadores, inscríbanse para estar en las juntas receptoras de voto, inscríbanse para ser custodios electorales, acérquense a los partidos, acérquense a los políticos. Todos tenemos redes sociales. A mí me pueden encontrar como Yossi Toscano, pueden escribir a las redes sociales de Salvador Narrala, que es un hombre súper activo, él mismo contesta. Todos los que tenemos interés en este proceso político, por favor, ingresen a los diferentes partidos, en este caso el Partido Liberal, para poder ser parte de este proceso electoral. Tengo dos consultas, Yossi, pero mencionaste ese tema y aquí lo vamos a ir poniendo, lo van a ir en la rotulación, van a ver los cintillos de las redes de Yossi para que lo puedan seguir. Tocaste algo muy, muy importante y que es algo que va a definir, digamos, cómo se maneja el país, es esa ley electoral. ¿Cómo ha sido la experiencia de ver esa traición de Luis Redondo, puntualmente? No, fíjate que yo no personalizo contra él. Es un tema de sistema. Por eso insisto, cualquier presidente que llegue al Congreso Nacional con la ley que hay va a repetir lo que no nos gusta. Entonces, el error de nosotros es que personalizamos y creemos, bueno, claro, la persona tiene responsabilidad, el pueblo hondureño juzgará si fue un buen presidente o no, pero mi misión es educar al pueblo hondureño. Cualquier presidente que llegue al Congreso Nacional con esa ley le va a dar respaldo al pueblo hondureño, le va a fallar. ¿Por qué? Porque hay una concentración de poder. Y por concepción, por doctrina, por lógica, la concentración del poder es mala, porque somos humanos, simple y sencillamente, somos humanos. Y ocupamos que se respete 128 diputados, me guste o no me guste. Miren, si queremos acabar con las bolsas de dinero en el Congreso Nacional, tenemos que aprender a respetarnos. Me guste o no me guste lo que diga la derecha, la izquierda, el centro, para eso el pueblo hondureño nos escoge. Por eso ocupamos diputados como su servidor que queramos derogar la ley orgánica, reformarla. Una vez que reformemos la ley y le digamos al pueblo hondureño, una sola persona no puede dirigir todo. Mira, el presidente del Congreso y su junta directiva define a qué diputado darle la palabra, qué diputado puede presentar un proyecto de ley, qué proyecto de ley presentado puede ser debatido en el Pleno, qué proyecto de ley puede ser aprobado en el Pleno, en qué momento se abre el Congreso, en qué momento se cierra el Congreso, qué personal trabaja, qué personal no trabaja, qué diputado tiene un bono, qué diputado no tiene un bono. Entonces, insisto, hoy se mira a Luis porque él es que preside, pero antes estaba Oliva y antes estaba Pepe y antes estaba Juan Orlando y todos por la concepción de la ley de concentración del poder han cometido errores justamente por eso. Así que lejos de personalizar, pueblo hondureño, votemos por aquellos diputados que queremos la ley que yo estoy promoviendo. De lunes a viernes es una ley sencilla. Así como el taxista, así como el carpintero, así como el mecánico, así como Kevin, así como todos los que están en este foro, así como los que me están escuchando, tienen que trabajar de lunes a viernes y no comen, así tienen que ser los diputados, sin ningún privilegio. Entonces no se trata, y no caigamos en la demagogia, de reducir salario, de reducir número de diputados. Está bien que se haga, no estoy en contra, pero vuelvo a poner el ejemplo. Si un diputado gana un empira y solo tenemos un diputado en el Congreso y este no está obligado a trabajar, ¿qué te va a generar? Entonces ocupamos una ley que obligue lunes a viernes para los diputados. Hablando del tema, yo apoyo esa gestión, todas las que mencionaste, incluyendo lo del salario, pero esa es la más importante, lo de la concentración de poder. Con el tema que vos hablabas de ser una institución o que la juventud tenga donde recolectar esas nuevas ideas. Mira, aquí traemos la siguiente entrevista que es de un buen amigo, Pedro Vanegas. Él es presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía en San Pedro Sula. Entonces justamente coincidimos en el evento de Agustín Laje aquí en Tegucigalpa y nos dio la oportunidad de tener un poco de su opinión que sale aquí en pantalla. Yo le digo a él que él va a ser el primer presidente libertario que vamos a tener en un futuro. Está joven, tiene como 20 años, Pedro. Así que... ¿Tu nombre? Pedro Vanegas. ¿Qué estudias, Pedro? Estudio Economía. Y andamos justamente en el evento de Agustín Laje. ¿Hace cuánto escuchas de Agustín y por qué te agrada? Escucho a Agustín hace alrededor de 4 años, cuando era socialista. Al principio me caía mal, era socialista.
Actualmente creo que es un referente y tanto para los conservadores como los libertarios, personalmente me considero ambos, entonces creo que ha sido de las mejores ponencias que ha tenido Honduras al menos en este año. Dio varias recomendaciones sobre las elecciones en Honduras que vamos a tener en noviembre. Vos como joven, ¿cómo ves que se puede evitar el fraude que podría hacer el gobierno actual? Sobre todo, principalmente saliendo a votar el día de las elecciones, concientizando a la población que pueda servir de utilidad para ese absentismo, que al final le beneficia al oficialismo. Pero sobre todo, más allá del 30 de noviembre, como se recalcó muchas veces en esta ponencia, es que el fraude se evita no solo para el 30, sino para el futuro. El fraude se tiene que evitar siempre. Tenemos que ser mejores hondureños en el sentido de concientizarnos de qué ideas son las que marcan el futuro y qué ideas son las que nos mantienen como estamos actualmente. Entonces, aparte de las prácticas, valga la redundancia que nos dieron, yo creo que el fraude también se puede combatir concientizando a las demás personas, ¿no? En nuestras casas, los vecinos, iglesias, formando comunidad, etc. ¿Qué opinas del consejo que dio que dejen de estar peleando los del Partido Nacional con el Partido Liberal, más bien que se hagan un nudo para protegerse el voto? Creo que era un secreto a voces, creo que toda la mayoría del pueblo hondureño lo hemos pensado siempre y lo hemos tenido siempre. Al final, pues sobre todo la causa es el país, ¿no? La causa no son los partidos, no son las insignias, no son que ganen los azules, los rojos. Al final lo que importa es que gane Honduras y que pierda el socialismo, ¿no? Que sería prácticamente la sentencia de muerte para las juventudes. Sobre todo yo como joven me siento muy amenazado y creo que todos los hondureños de bien que aman las libertades individuales deberían sentirse igualmente. En este año muere el socialismo en Honduras. ¿En cuánto tiempo vamos a tener el primer gobierno libertario? Si este año muere el socialismo en Honduras, no creo que pase más de 4 o 8 años para un gobierno totalmente libertario. Si es que no, el nuevo gobierno adopta las medidas libertarias que claramente son beneficiosas y son abrumadoramente superiores, ¿no? A todo lo que hemos probado y lo que se ha probado en el mundo. Mil gracias, Pedro. Bueno, un saludo otra vez, Pedro. Felicitarte. Ahí siempre estamos pendientes de cuando ande por Tegu. Vamos a grabar un programa con él. Porque cuando uno empieza a ver, vos fuiste al evento, ¿verdad? No pude ir. Fíjate que si ves los videos, uno absorbe colágeno, hay de tanto cipote que había. Solo gente de 18, 19, claro, había de todas edades, pero vos mirabas y parecía un evento universitario. Claro. ¿Qué opinas del tema que mencionó Laje en cuanto a la batalla cultural? Toda esta situación, ¿verdad? Del ataque a la He familia. leído el libro de él, de hecho lleva ese nombre. Mira, yo, por lo que he vivido en el Congreso Nacional, no pretendo encasillarme, al contrario, pretendo justamente impulsar que si sos de derecha, sos de izquierda, puedas ejercer libremente tu pensamiento. Esa es mi concepción, ¿no? Y yo impulso a eso porque generar el debate en Honduras, un debate respetuoso, un debate donde yo no tenga que activar un call center para denigrarte, para difamarte, donde yo no tenga que utilizar el Ministerio Público para meterte miedo, para que penses como yo quiera. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, no me encasillo, aunque comparto mucho de este pensamiento en el sentido justamente de que dar esa batalla es para que estos jóvenes que no encuentran dónde dejar la recepción para dejar sus ideas, puedan hacerlo y lo hagan a través de la política. El poder político es lo que puede transformar una nación. Vos puedes ser un profesional destacado o no, puedes estar fuera de la trinchera política y no vas a lograr, realmente no vas a lograr ningún cambio, te vas a terminar frustrando, porque es en el curul del Congreso Nacional donde realmente se cambia una nación. Y es por eso que yo invito a todos los jóvenes, yo preferiría que se vengan al Partido Liberal, pero que participen, que hagan a un lado a estos políticos que tienen 4 décadas ya, que no nos van a generar nada, que son mis amigos, yo los respeto, pero amor no quita conocimiento. Si seguimos con el Congreso Nacional que tenemos hoy, Honduras nunca va a cambiar. Y la gente quiere seguridad, es lo primero que quiere. Quiere trabajo, quiere educación. Les digo, no la van a tener mientras el Congreso Nacional esté cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Por la ley orgánica. Entonces, insisto, tú mencionabas al presidente actual. No quiero absolverlo ni defenderlo. Solo quiero decirte que con esa ley, cualquiera que llegue va a fracasar y hay que derogarla. ¿Por qué no he escuchado? ¿Habías escuchado a un político decirte que deroguen la ley orgánica del Congreso? No, ahí te felicito porque dicen el clavo. Es de las cosas que se ve pequeño, pero hace un impacto gigantesco. Ese es el fondo.
Todos critican la forma, que no trabajan, que reduzcamos los salarios, que los suplentes no sirven. Podemos, insisto, y voy a aprovechar este espacio, podemos tener un solo diputado que gane un lempira, y si no trabaja, hermano, y si tiene la ley que tenemos hoy, no va a avanzar. ¿Por qué? Pueblo hondureño, los que quieren seguridad, hay una comisión de seguridad en el Congreso. Esa comisión de seguridad la elige el presidente y su junta directiva. Elige quién la preside, quién es el vicepresidente y quién es el secretario. Entonces, como tenés la manipulación del poder, entonces nunca vas a tener un profesional del primer nivel presidiéndola, o todo lo vas a hacer a la medida de tu partido. Y ojo, yo comparto la doctrina liberal, la defiendo, pero soy enemigo de ese pensamiento de que el poder es el poder y hay que utilizarlo para poder. No, eso es un atropello contra la ciudadanía. El poder está para generar cambios colectivos y en el debate de ideas llegar a consensos. Bueno, la extrema derecha yo no la comparto, no comparto tampoco la extrema izquierda, pero tengo que aprender a respetarlos. Mira, ¿por qué estamos viendo que los de izquierda están asesinando a los de derecha? Por todos esos años de represión, de victimización en la que ellos mismos generan. Y si vos ves, hoy Libertad y Refundación se le acabó el discurso de los mártires. Solo los utilizaron para llegar al poder. Pero hoy ninguno de los familiares de los mártires vive bien o vive como viven los de la cúpula de Libre. ¿Por qué? Porque los victimizaron, se llenaron de odio, llegaron al poder y les dieron la espalda. Y eso es en lo que yo estoy en contra. Ni yo desde un puesto de poder, ni cualquier otro de mis compañeros, tiene que aprovecharse de esa silla para generar manipulación a la ciudadanía. No, y totalmente de acuerdo con vos. Bueno, a mí me tiene bloqueado en Twitter, Redondo, entonces... nunca fueron insultos, eran temas así como de energía, es decir, cuestionar contratos directos y corrupción. Pero en cuanto a lo que decía Pedro, ¿cómo verías vos, antes de ir al siguiente corte y que vayamos a ir a nuestro último bloque, cómo ves el futuro de 2030 en adelante? ¿Cuál va a ser la arena política para vos? ¿Surgen nuevos partidos? ¿Crecen nuevos? ¿Muere alguno? Porque lo que le preguntaba a él era en que yo soy libertario, están los colores de la bandera libertaria. Argentina logró tener su primer presidente libertario, Chile va por ese mismo camino, pero en general, ¿vos cómo ves ese ambiente político 2030 en adelante con esta nueva generación? Yo creo que si gana Salvador Narrala, resurge el Partido Liberal, sin duda alguna. La visión y el gobierno que él va a hacer es un gobierno de desarrollo. Salvador Narrala tiene una agenda clara para los primeros 100 días y no es hacer videitos, sino es que la gente con sus testimonios diga, lo logró. Un hombre por fin en 100 días de gobierno logró una transformación. Y lo otro que me encanta del gobierno que implementará Salvador Narrala es el uso de la tecnología. Todas mis propuestas para el Congreso Nacional están encaminadas en tecnologizar. No podemos seguir con pizarras de tiza. Yo aplaudo y valoro a los maestros que todavía usan la tiza y enseñan a nuestras niñas, pero esos maestros, aparte de aplaudirles y darles el honor, necesitamos capacitarlos. Necesitamos traer el 2026 a Honduras. Y vos hablas de ese 2030, y para llegar a ese 2030 ocupamos un gobierno como el que se pretende implementar con tecnología, con desarrollo, con dejar de pensar en la merienda escolar como una galletita y un vasito de leche. No, ocupamos realmente nutrir a nuestros jóvenes y tener pizarras digitales. Ya es momento que las escuelas, los políticos dejen de estar diciendo, reparamos 5,000 escuelas. ¿Qué hicieron? Le pusieron cemento y pusieron sillas. Está bien, es necesario, pero vamos, hay que poner aire acondicionado, hay que poner pizarras táctiles, hay que darles laptops a nuestros niños. O sea, esa es la educación de calidad a la que nosotros aspiramos y Salvador Narrala la tiene en su plan de gobierno. Así que yo espero que esa puerta que Salvador Narrala le abra a la juventud pueda destacarse. Si se queda el actual gobierno, sin duda alguna, la represión, mira, yo te insisto, yo cada vez que voy a un foro, hermano, estoy en el call center de ellos 1 o 2 semanas, difamando, calumniando, persiguiendo. Es una cultura de temor, de polarización que ellos tienen, que si ellos llegan a ganar esta vez, definitivamente los sueños del amigo Vanegas y de todos los jóvenes que tienen esas ganas, van a tener que luchar el triple y vas a ver a la gente en las calles nuevamente, porque por la vía de solo redes sociales y de solo pensamientos bonitos no lo vas a lograr, vas a tener que irte a manifestar, vas a tener que salir y va a haber una convulsión social producto de que la gente ya no quiere más de lo mismo y este gobierno pues regenera y representa más de lo mismo. Totalmente de acuerdo con vos, Yossi. Yo le hacía la pregunta hace poco a un colega economista en un foro que el modelo de libre, ¿a qué nos lleva? Venezuela
o Cuba. No me respondió, pero creo que todos sabemos el simple hecho de defender a Fidel Castro, alguien que asesinó a muchas personas, desde el hecho de defender personas como el Che, que era homofóbico, era racista, mataba gays en Cuba, por ejemplo. Eso realmente no es el camino que queremos para nuestro país. Vamos a ir a un breve corte y después regresamos en nuestro último segmento, que son factos, Josie. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Estábamos hablando ahí del libro de Laje. ¿Qué tal? No, es prácticamente una recopilación de sus exposiciones. Así que si has estado escuchando sus exposiciones, lo seguís, pues ahí el libro nada más que más detallado, ¿no? Pero un resumen ahí de sus ideas claras. Y vos sos de Nacaome, o sea, tu familia, tu origen, me decías que es de Nacaome. Sí, yo tengo sangre sureña por ahí. No, pero realmente yo nací acá en la capital, 100% capitalino, pero sí, gran parte de, bueno, mi abuelo, mi bisabuelo y todos vienen de allá de Nacaome. Olimpia o Motagua. Motagua. Ah, qué barbaridad. Bueno, aquí somos Team Olimpia, pero se acepta, ¿verdad? Se acepta. No, yo sí, mira, con este tema que te agradezco nuevamente que hayas aceptado, traemos varios datos que los vamos a empezar mostrando con el tiempo y vamos a ir platicando sobre ellos. Mira, esta es una información que se le pidió al Consejo Nacional Electoral, pero vamos a ver la primera tabla, que son los centros de votación que no tienen electricidad. Entonces, en tele lo van a poder ver en grande, nosotros no salimos porque queremos que los puedan ver, pero hace unos años yo sí se decía que supuestamente eran 657 centros de votación que no tenían energía. Ahora, en el último dato que nos enviaron, y lo vamos a ver más adelante, supuestamente ahora solo son como 300, pero en general, regreso a al primer bloque. MEL, esto es lo que se quejó de los votos rurales. Entonces, en tu caso, para los centros de votación aquí en Francisco Morazán, ¿cómo resolverías ese tema? O ya como un diputado, aunque yo sé que depende del CNE, pero ¿qué medidas alternas podemos usar? Bueno, para esta elección ya no hay manera, ¿no? Esta elección, repito, vamos a ir con las reglas del juego que ellos quieran, como quieran ir a elecciones, vamos a ir y así hay que derrotarlos, con sus propias reglas para que les duela más. Pero si vamos al fondo del problema, es la ley lunes a viernes. Mira, hay una comisión electoral en el Congreso Nacional. Esta comisión electoral tiene la misión de, evidentemente, hacer toda la normativa jurídica para estas cosas. Solo se puede resolver desde el Congreso Nacional. Pero en 3 años y, bueno, ya pongámosle 4 años de Congreso, la comisión electoral que coordina Libre, lo único que ha hecho es una ley de justicia electoral, que lo único que te establece son los tiempos para recursos, para denuncias, para todo el tema, no ahí de la normativa dentro del TJE. Eso es lo único que hicieron, ningún otro cambio de valor. Entonces, ¿cómo pretendemos ir a elecciones transparentes si desde el Congreso Nacional la Comisión Electoral no trabaja? Entonces, el país está retrasado y podemos hablar todo el día. Decime cualquier problema de país y vamos a llegar a la conclusión que la ley orgánica del Congreso Nacional es el problema. Mira, vamos a ir cambiando nada más las imágenes, Josie, porque también la idea de aprovechar el espacio es un espacio 100% privado. No recibimos dinero del gobierno, así que no pueden imponer absolutamente nada. Son los centros de votación que no tienen llamadas. Y ahí son más de 1000 centros de votación que no puedes ni siquiera levantar el teléfono. La siguiente que vamos a ver es el tema de los datos. Datos es puntualmente que uno necesita la computadora, el escáner, que tenga energía eléctrica para encenderlo y el internet para hacer la transmisión de los resultados. Salvador, de hecho, propuso Starlink, pero no sé qué es lo que van a usar al final. Bueno, estamos a casi 60 días de las elecciones y los datos que tenés en pantalla son claros, nadie los puede justificar, nadie te puede contestar, nadie te va a dar una respuesta. Yo quisiera tener como el estómago de esos políticos tradicionales y mentirte aquí en vivo y decirte, mira, se va a resolver así, así es. No, lo que hay que decirle al pueblo hondureño es que aunque no tengamos teléfonos, que aunque no tengamos energía,
que aunque no tengamos las condiciones, no dejemos esos centros de votación. Es más, en esos centros de votación es donde más gente necesitamos. Por favor, mírenlo bien en pantalla. Y por favor, acérquense a esos departamentos, acérquense a esos centros de votación, que ahí es donde más lucha patriótica debe hacerse, una lucha democrática para defender los votos, porque a mí me encantaría darte una respuesta clara, pero realmente no la hay, y eso depende del CNE. Y por más que quieran hacer malabares en 60 días, no te van a resolver el tema de telefonía, no te van a resolver el tema de enérgico. Entonces, estamos en pañales en elecciones, pero hay que defender nuestro país este 30 de noviembre. Mira, vamos a ver rápidamente nada más la siguiente, que básicamente el total, ¿verdad?, de los centros de votación que no tienen ni llamadas, ni internet, ni energía. Y después vamos a pasar a un comparativo, porque aquí se voy a aprovechar a molestarte, pedirte tu apoyo con algo, Josie. Y es que cuando revisamos la información que nos envió el CNE, que son los que pueden ver en la columna que dice sin señal, según CNE, o sin electricidad realmente, y vemos lo que ellos le mandaron a los medios de comunicación, eran 657 escuelas, ¿verdad? Para no confundir, centro de votación con una escuela. 657 escuelas que no tenían electricidad en el 2021. Le mandan a los medios de comunicación hace unos días un dato, pero entiendo yo que les mandaron un cuadro Excel ahí que decía que ahora son 328. Yo no sé si en 3 años le llevaron energía eléctrica a 300 escuelas en el país. Pero, ¿por qué traigo esto a discusión? Yo sí, porque al hacer este trabajo de encontrar estas diferencias, no es posible que si yo le pido información a una institución de gobierno me diga 5 y después salgan diciendo que 20. O sea, eso realmente genera mucha, vamos a llamar, no es ni siquiera confusión, es preocupación, porque digo, ¿por qué lo quieren engañar a uno? La diferencia que podemos ver ahí son casi 300 centros de votación que ellos dicen que ya se les resolvió el problema de energía eléctrica. Entonces, aquí viene la solicitud que te quería hacer en este espacio, y es básicamente presionar para saber con nombre, municipio, cuáles son. Porque yo no sé cuáles son. A mí me dicen 300, ¿y cuáles son esos 300? ¿Cuánta gente puede votar ahí? Mira, sin duda alguna, el pueblo hondureño puede descansar en el profesionalismo de la consejera Ana Paola Hall. Ella acaba de tomar posesión, ha hecho avances realmente significativos en el proceso electoral. Una es el tema de que ha logrado esa unanimidad. Esperemos que pueda mantenerla. Nosotros la respaldamos 100%. Y sin duda alguna, cuentan con nuestro respaldo para hacer las gestiones respectivas. Pero yo creo que en los próximos días se dará un informe con mayor claridad de este asunto. El pueblo hondureño merece transparencia. Y con la línea de pensamiento que ella lleva, y si revisas sus redes sociales, ella ha estado informando los cambios significativos que va dando en su proceso como presidenta del CNE. Así que sin duda alguna, este tipo de información va a salir pronto. Pero vuelvo al punto, es fundamental. Yo quisiera ser más técnico en este programa porque sos un técnico y querés presentarle al pueblo hondureño respuestas técnicas. El problema real que nos enfrentamos es que ocupamos gente en las mesas. Ocupamos que la gente vaya a votar y que vayan a defender. Supongamos que no hay capacidad de resolver esto y nunca tengamos la información y llegue el 30 de noviembre y no puedas informarle a tus espectadores qué va a pasar. La solución es simple. Observadores electorales, personal en mesa, custodios electorales y voto masivo. Esos son los 4 caminos que debemos recorrer como hondureños hasta el 30 de noviembre. Totalmente de acuerdo con vos. Yo sí, aprovechando también antes de hacerte un par de preguntas de otros temas, porque quería tener la oportunidad de exponer esto para que todos seamos partícipes de hacer esa presión. Mira, y esto es una opinión muy particular mía. Yo lo defiendo, yo lo dije en otros medios de comunicación y lo voy a seguir defendiendo siempre. Para mí, y lo decías en el segundo bloque, creo, promover observadores en lugar de promover que sean miembros de mesa es jugarle el juego a Mel. Vos lo dijiste, o sea, al final del día, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos a un pueblito y tal vez podemos contar con unos 200 jóvenes que vayan a estar dispuestos, si viene alguien y le dice, no, mire, vaya a estar de observador, que solo va a estar 5 horas, va a estar tranquilito y se va para su casa, le va a decir que está bien.
porque lo que decía la muchacha en el segundo bloque, que estuvo 24 horas, yo estuve 26 en el mío, sé de personas que estuvieron 40 horas sin dormir, sin comer, sin ir al baño, obviamente, le va a decir, no, yo prefiero estar de observador porque es más relajado. Pero eso nos va a costar la democracia, nos va a costar el país. Entonces, reitero, y esa es una postura propia de Kevin Rodríguez. Si siguen promoviendo ese tema de los observadores, en lugar de hacer una campaña para que la juventud se inscriba en las mesas, están haciéndole el juego a Mel Zelaya. Entonces, ya terminó ahí mi minuto ahí de funar. Yo sí, mira, sí te traía otras preguntas también. Justamente, vamos a ver, con el tema de la familia. Bueno, no sé si estás casado, tenés hijos. No te había preguntado antes de cuando empezamos. Sí, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos. ¿Cómo ves todo este tema de lo que decía Agustín Laje, que vos que leíste su libro, esta ley que estuvo en el Congreso hace poco, si no me equivoco, y vos lo conociste mejor, que le querían dar, yo no la conozco a detalle, pero ¿qué era exactamente lo que se opuso, digamos, a estas organizaciones de padres de familias que se hablaba mucho del tema del género? Mira, primero, vuelvo al punto. Mientras no derogues la ley orgánica, que no te permite debatir con altura, vas a seguir teniendo estos problemas. ¿Cómo es posible que no haya claridad en lo que se presentó? Y dicen, no, es que los diputados, bueno, es cierto, los diputados tienen culpa por no derogar esta ley. Esta ley te impide el debate. ¿Por qué? Porque la junta directiva define quién darle la palabra. Y entonces, si vos solo vas a escuchar a Kevin porque te cae bien, entonces ¿cómo vas a escuchar a Yossi si no te cae bien? Por ponerte un ejemplo. Entonces, en este debate tan fundamental de la familia en Honduras, del tema de los niños, recordemos que somos un país en un subdesarrollo bárbaro. Nuestros niños no viven en condiciones de absolutamente nada más que pobreza extrema. Aquí realmente nos falta como sociedad defender nuestra niñez. Nuestra niñez, para contestar tu pregunta puntual, quiero dejar clara mi postura de la familia. En Honduras hay una deuda enorme de la clase política con la familia. Y aquí no estoy hablando de tema ideológico, estoy hablando de que los niños no le interesan a los políticos tradicionales. No se preocupan en su educación, no se preocupan en su bienestar, no hay un seguro social que avale, que defienda a los niños. El tema de las madres en adolescencia es abismal, no hay... Oíme, ¿cuántos trabajadores sociales, por ejemplo, tenés que salen de la U y que no tienen dónde hacer la práctica? Eso es otro de mis proyectos de ley. Que todos los que estén en un proceso de práctica les sirvan a la comunidad, vayan a trabajar, que el gobierno les genere los espacios para hacer su práctica. Y hay capacidad en el gobierno para hacerlo. Si todos los lujos que se da el gobierno lo utilizara en la educación, todas las personas que van a hacer su trabajo social o trabajo de tesis tendrían por lo menos el transporte, por lo menos la alimentación. Pero bueno, volvamos al punto. Esta ley lo que pasa es que no se socializó con nadie. Entonces, te decían los radicales de derecha o la extrema derecha, no, que es que quieren que los niños decidan sobre su género, sobre su sexo. Y te decían los de izquierda, no, es que los de derecha no quieren que los niños tengan libertad, que los niños tengan derecho, que los niños puedan pensar por sí mismos. Lo primero es que nosotros somos una sociedad que nuestro niño deja de ser niño a los 18 años. Y eso está en ley. Segundo, la ciudadanía no aprueba el tema y no está lista para un debate producto de los políticos tradicionales del género, del sexo. No hay la condición. Y el Congreso Nacional fue tan irresponsable que sometió a votación de manera populista eso, sin información al pueblo hondureño. De tal manera que lo que en esa ley se pretendía realmente o faltó es que se llegara a un consenso. ¿Qué derechos querés salvaguardar del niño? Yo te diría, el que más me interesa a mí es su concepción, desde ese momento, ¿no? Que las madres tengan acceso a todas las vitaminas para que el niño pueda salir con las mejores condiciones. Después de eso, el momento del parto, que tenga las condiciones adecuadas para salir y no como pasa tierra adentro, que las mujeres se te mueren porque no tienen a dónde parir. Y las famosas parteras que tenés, bueno, no las cuidás, no tenés un censo, no tenés un control de eso. Tercero, que al momento de su nacimiento, el tema de la paternidad responsable. Tenés un montón de abuelas que son padres y madres.
Entonces, ese tipo de debates de fondo de derecho a la niñez es lo que tenemos que estar defendiendo y no pensando en que si es de género, si no es de género. No estamos a ese nivel en el país, hay que ser claros. Pero por eso mi lucha es que rescatemos el Congreso Nacional y que se debata. Y el primer debate que yo invito de la familia en Honduras es justamente los primeros pasos. Ese momento donde, oíme, ¿cuánta estadística tenés de adolescentes que quedaron embarazadas por violación? Y tenés el Código Penal de la impunidad, que también es otra promesa fallada de libre, sin ser tocado. Y los que violan menores tienen una condena de 3, 5 años. Es una vergüenza, ¿no? Entonces, lejos de entrar en el detalle, porque no quiero generar más polarización, es decirte, esos espacios de debate hay que recuperar. Con tu experiencia en el Congreso como tal, vos me decías que es mucho peor de lo que nosotros vemos. ¿Qué tan peor? Yo sí, digamos, ¿qué tantas cosas se han aprobado que realmente nosotros no nos hayamos dado cuenta? ¿Con qué cosas nos manipulan? Justamente lo que vos decías, ellos dicen siempre una cosa y uno no sabe ni siquiera qué hacer. Entonces, como ciudadanos, ¿cómo nos acercamos más, digamos, al Congreso? ¿Cómo podemos garantizar? Porque los proyectos no los suben en ningún lado, creo. No, mira, bueno, de hecho yo presenté un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, 128 votos. Fue aplaudido, los jefes de bancada decían, qué bonito proyecto y todo lo demás. Pero este proyecto, si vos querés saber de una ley en materia de salud, te metes a un buscador y te sale decreto número tal en un lado, decreto número tal en otro, vas a una de las librerías famosas, compras un libro y te da 2 o 3 leyes, pero no lo tenés todo en un solo compendio. Entonces mi proyecto de ley fue que todo lo que se aprobara en el Congreso Nacional, indistintamente la materia, estuviera en un solo compendio, que si querías saber de salud, ahí tenías tu compendio de salud actualizado en tiempo y forma, y que en las plataformas de estos mecanismos de transparencia que tienen las Secretarías de Estado, se actualizara en un tiempo no menor a 30 días una vez publicado en el diario La Gaceta, para que entonces los compendios fueran creciendo y así todos tuviéramos orden en nuestras leyes. No fue publicado, fue votado, fue aprobado, pero no fue publicado. Y eso es una violación al pueblo hondureño porque ya se votó, ya se aprobó, pero no se publicó porque lo presentó un diputado de oposición, ¿no? En eso te pongo un ejemplo claro de por qué el Congreso Nacional no funciona y por qué es peor de lo que pasa. No es tanto lo que se ha aprobado, es lo que no se trabaja, porque no hay una agenda de país. Mira, yo estoy en plena campaña electoral y en este programa sí he mencionado que voten por mí una vez, quítamelo, hermano. No he pedido el voto. ¿Por qué? Porque estoy tratando de generar conciencia. Y si mi manera de hacer política, que es generar conciencia, no me lleva al Congreso Nacional, bueno, lo lamento mucho, pero seguiré siendo una voz que habla realidades. Y la realidad es que en el Congreso Nacional no tenés cómo informarte, Kevin, porque es una dinámica de los políticos tradicionales. Por eso yo no personalizo contra el actual presidente, ni contra el anterior. Personalizo con toda esta política tradicional de 4 décadas que nos tiene desinformados. ¿Cómo es posible que vos, un joven capaz, un joven preparado, un joven que tiene acceso a medios de comunicación, que tiene, bueno, sos un generador de opinión reconocido, no sepas cómo funciona el Congreso Nacional? Y no es porque sos ignorante, no es porque sos incapaz, es porque te tienen secuestrada la información. Y por eso quiero que se derogue la ley orgánica del Congreso Nacional. Y para hacerlo, para que el pueblo hondureño sepa lo que pasa en el Congreso Nacional, es que ocupamos, ahí sí voy a pedir el voto, que voten por aquellos diputados que sí queremos transformar el país. ¿Te imaginas alguna vez, 2021, cuando estábamos en el proceso electoral, que íbamos a tener un gobierno defendiendo a Nicolás Maduro, digamos? ¿Y qué crees que le pasa a Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que la evidencia es clara. Yo lo he dicho contundentemente. En el pasado, cuando cualquier fiscal o cualquier autoridad de Estados Unidos hablaba de Juan Orlando, toda la oposición celebraba. Y toda la oposición decía, miren, es cierto lo que dice Estados Unidos y vivan los gringos. Y era una fiesta enorme. Y hoy están en el poder y mencionan a uno de sus aliados o a alguien de ellos, entonces Estados Unidos miente, entonces hay que ser antiimperio. Y eso es lamentable, ese tipo de manipulación es la que yo no estoy de acuerdo. Así que yo creo que las pruebas son claras, que la movilización del gobierno de Estados Unidos para fronteras venezolanas tienen una razón, hay un cartel evidente que, te repito, está a todas luces y no hay manera de defenderlo.
Y yo lamento que irresponsablemente nuestros hermanos migrantes en el D19 tengan que sufrir las pésimas políticas públicas de este gobierno. Y más que defender o no a Maduro o a una ideología, lo que más me duele es que no defiendan Honduras. Eso es el motivo por el cual yo soy opositor a Libre, porque no les interesa Honduras. Yo sí te agradezco de sobremanera que hayas tomado tiempo de tu agenda. Yo sé que en el proceso electoral es complicado. Mira, te regalo 1 minuto, 30 segundos para que le des tu mensaje a la juventud. Te vamos a tener probablemente más adelante otra vez si te da el tiempo. Así que te cedo ese espacio, Yossi. Bueno, voy en la casilla 74 con el Partido Liberal. Propongo la ley lunes a viernes. Los diputados tienen que trabajar. No dejes que te engañen con el tema del salario, la reducción de diputados. Eso hay que hacerlo, pero la prioridad es que se trabaje. Derogar la ley orgánica del Congreso Nacional para darle poder a los 128 diputados y no solo al que gobierna su junta directiva. Eso es un error. Hoy tal vez no te gusta la junta directiva actual, pero la anterior también hizo lo mismo, de tal manera que tenemos que renovar el Congreso Nacional. Para eso ocupamos 65 hombres y mujeres diferentes que no querramos intereses personales, o si los queremos, que esos no estén por encima de nuestra bandera Honduras. Número 2, tecnologizar el Infop. Estoy encantado con los oficios tradicionales, mecánica, ebanistería, carpintería, pero tiene que venir el 2026 a Honduras. El Infop tiene que tecnificarse, tiene que tecnologizarse para que nuestros jóvenes, miren cuántos TikTokers millonarios hay en el mundo, miren cuántos generadores de contenido hay millonarios en el mundo. Y nuestros jóvenes tienen la misma capacidad, ya lo demostraron, pero aquí el gobierno actual los ha satanizado. Y nosotros tenemos que generar todos los espacios tecnológicos para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse. Llevar el Infop a los centros comunales en los barrios marginales. Ocupamos que los barrios marginados por la política tradicional tengan espacios de esparcimiento, de educación. Y para eso tenemos que llevar el Infop a esos centros comunales que están olvidados. En conclusión, mis propuestas de ley van encaminadas al desarrollo, al trabajo, a la seguridad. Y para eso ocupamos reformar la ley orgánica del Congreso y ocupamos una bancada numeraria. Vota por Salvador Narrala como presidente, Yossi Toscano en la casilla 74 y por todos los amigos del Partido Liberal a nivel nacional. Yossi, mil gracias por haber estado en este día, haber hecho tiempo de tu agenda. No me quiero olvidar de mandarle un saludo a don Roberto Mena, que me lo encontré en un centro comercial esta semana y nos pusimos a platicar un poco. Así que, don Roberto, no me olvide de usted. Le agradezco que sea un televidente, un fan del programa. Vamos a estar siempre enviándole saludos de manera recurrente. Quiero aprovechar esos 30 segundos para hacer conciencia en algo. Por favor, participen como miembros de la Junta Receptora de Votos. Ese tema, y es una opinión mía, lo reitero, los observadores nos van a quitar personas que necesitamos para que estén en las mesas. No estamos para perder tiempo, para estarnos arriesgando. Necesitamos tener las 195,000 personas en los diferentes partidos en las mesas a nivel nacional para garantizar la democracia, defender el voto y evitar caer en dictadura. Así que sigan pasando un feliz sábado. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.